Hola hermano, buenos días. Esto es A la Luz de los Salmos. Otra vez ya aquí comenzando con el Salmo 101. Acabamos de dejar el Salmo 100 y realmente es algo sorprendente porque nos hablaba de reconocer que Jehová es Dios. Pero no solamente el Salmo 100 nos habla de reconocer quién es Dios, sino que en el 101 vamos a mirar cómo David, está determinado a darle un cambio al tipo de gobierno que tenía Israel, tratando de arreglar el mal gobierno que Saúl había dejado. Pero no sé si tú te acuerdas de que por lo menos David fue 3 veces ungido como rey. La primera vez lo hizo Samuel y lo hizo como un acto profético futuro, donde David todavía era un joven, pero le faltaba un proceso por caminar, un proceso por seguir para poder formar el carácter de David. Después se hizo el rey de la tribu de Judá, donde los ancianos de Judá van y lo ponen como, lo ungen otra vez como rey, y él queda ahí en Hebrón nombrado como rey de la tribu de Judá. 7 años después los ancianos de Israel se reúnen y ponen a este señor otra vez, lo vuelven a ungir, pero ya como el rey de toda la nación de Israel. Miramos entonces cómo Dios ha ido formando el carácter de David. Pero ahora te imaginas que David ha estado preocupado por este siguiente paso que va a dar como rey de toda la nación. Y él va a estar haciendo algunos compromisos, cómo debe de gobernar el país. Y aún así miramos de que su gobierno en sí fue un gobierno que se destacó por ser abundante en riqueza. Dios lo prosperó. David implementó ciertos principios que más adelante rindieron frutos. De hecho, fue la época de David y Salomón la más próspera de estos reinados, donde Dios mismo se encargó de proveer, porque el corazón de David era un corazón que estaba pegado a los mandamientos y a la ley de Dios. Ahora vamos a estar hablando de integridad, y integridad no significa perfección. Integridad es el valor, el primer valor donde se encuentran los demás valores. O como también hemos aprendido que la integridad es el fundamento del carácter. Y es algo donde nosotros debemos estar trabajando. No sé si tú algún día como hijo de Dios le has prometido a Dios ser fiel, seguir sus mandamientos, seguir sus estatutos, vivir bajo la voluntad de Dios. Pero muchas veces hemos tratado, esforzado y vemos al final que muchas veces hemos fallado. Pero no te desanimes. Nuestro blanco perfecto, nuestro camino a seguir es Jesucristo. Y vayamos ahí otra vez al pasaje del Salmo 101. A la luz de los Salmos vamos a estar mirando 8 versículos que son bien vitales, bien importantes, y vamos a estar descubriendo cosas. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Una de las cosas que David se propuso hacer en su vida, a definir su vida, es a cantar la misericordia y la justicia de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque David, al igual que nosotros muchas veces hemos cantado de la misericordia y la justicia de Dios, pero David lo entendió perfectamente, porque él sabía que al implementar la justicia que viene de Dios, la misericordia que viene de Dios, y él ponerlo en práctica, las cosas iban a cambiar. Él venía del trasfondo de un mal gobierno de Saúl, donde el pueblo había caído ya en manos de enemigas otra vez, pero que Dios vuelve a restaurar esa nación en manos de David, pero él necesitaba hacer estas reformas en su vida. Una de las cosas que tenemos que considerar nosotros es hacer reformas continuas en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que nos está desviando de la vista de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que tú y yo hemos prometido? Aquí cantar no solamente es cantar y como muchas veces hemos asociado el cantar con la adoración. No, es un estilo de vida. Hablar no solamente con mis voz, con mis cantos, sino aquí la palabra cantar significa también publicar y anunciar por donde quiera las misericordias y la justicia de Dios. El segundo versículo dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y tú puedes preguntarte, ¿que acaso Dios no estaba con David ya? Sí, pero él le está haciendo la invitación a Dios que siempre forme parte de su vida cotidiana, como más adelante veremos. Pero fíjate que cómo empieza el versículo 2: entenderé el camino de la perfección. Y esto es muy, muy,
muy importante también. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta entender los caminos de Dios? Muchas veces torcemos las cosas porque creemos y pensamos que entendemos los caminos de Dios, pero sabes que solamente lo entendemos cuando pasamos tiempo meditando en su palabra, cuando pasamos tiempo en oración, en compañerismo con Dios. Entender los caminos de Dios no es tan difícil como a veces nos hemos nosotros imaginado. Muchas personas dicen que seguir a Dios, seguir el camino de Dios es muy difícil, pero vemos de que no. ¿Por qué? ¿Por qué no es difícil? Porque Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo. Jesucristo ha enviado a su Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Únicamente tenemos que ser como aquel atleta que se ha determinado a una disciplina y tiene que tener este entrenamiento todos los días. Y cada día él va haciendo mejor sus cosas, su disciplina. Va haciendo mejor en su disciplina porque él se ha determinado a ser ese atleta de grande rendimiento. Nosotros tenemos la palabra de Dios que podemos escudriñarla todos los días. Podemos sacar y estar profundizando en ella y estar diciendo por qué las cosas se dijeron y no torcerlas. Porque muchas veces la malinterpretamos porque no entendemos, no las escudriñamos, no meditamos en ella, no leemos a veces lo que son los contextos históricos, los contextos textuales, los contextos literarios. Y aquí el rey David, siendo un rey a lo mejor inexperto, ¿qué más le da ponerse en las manos de Dios y tratar de entender los caminos de la perfección? Y gracias a Dios que a nosotros se nos ha revelado ese camino de la perfección en la persona de Cristo Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es algo tan maravilloso conocer todo esto, que sabemos que Dios ha puesto ya el camino de la perfección trazado en Cristo Jesús. Es cierto que como humanos vamos a fallar. Es cierto que como humanos vamos a quedar cortos. Nuestro estándar, Jesucristo, está por encima de todas las cosas. Pero sabes que esa es la medida a la que nosotros debemos de aspirar. El versículo 2 todavía menciona: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Antes de llegar al trono, antes de llegar a gobernar todo el lugar, David dijo: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es necesario que primero comencemos por casa, que los valores, los principios, los pongamos en marcha, en práctica. A veces primeramente sobre nuestra persona, después sobre los que están a cargo nuestro. Y creo que más adelante también el apóstol Pablo hace esta recomendación a aquellos que desean y anhelan el obispado, el liderazgo, de que sepan gobernar bien su casa, con toda honestidad. David aquí está diciendo: en la integridad de mi corazón andaré. Date cuenta que este verbo también está en futuro. Andaré. Pero es un verbo que está en acción, que él está diciendo: siempre trataré de estar en integridad. Y te decía al inicio que la integridad es el fundamento de nuestro carácter. Nosotros tenemos que ir desarrollando integridad en nuestro carácter. Y te decía también que no significa perfección. Mucha gente al cristiano espera que haya perfección en nosotros, y eso no va a ser posible hasta que Cristo Jesús nos dé un cuerpo glorificado y nos lleve ante su presencia, cuando seremos completamente perfectos. Pero por lo pronto también a nosotros tenemos la tarea de seguir llegando a ese estándar, que es el estándar de Cristo, a la medida de Cristo Jesús. El versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pero ¿por qué los ojos? Parece ser que David nos quiere decir aquí que los ojos es la ventana al mundo. ¿Y cuántas cosas no entran a través de los ojos? La vanidad de la carne, los deseos pecaminosos, la vanidad, el poder. Y vemos que es algo con lo que batallamos todos, no solamente los cristianos, todos estamos batallando en este deseo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice el versículo 3: aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí.
Ahora David, fíjate, está poniendo como un cerco, como una barda, como un muro. Él mismo se está autoprotegiendo y dice: aborrezco la obra de los que se desvían. En otras palabras, él no está de acuerdo con la maldad que se está viviendo ya en la nación. Él no va a ser partícipe de eso. Sí, más adelante miramos también que David, por no estar atento, por un pequeño desliz, él voltea a ver a donde no debía y se encuentra con la mujer de Urías Eteo. Sí, esos son ejemplos que están quedando en la Biblia para que nos recuerden que nosotros no estamos en esta vida siguiendo un estándar de un hombre, un estándar de David o de Salomón o de Sansón o de Gedeón, porque todos ellos fueron humanos imperfectos, que en su momento Dios los utilizó como un instrumento útil, como nos puede utilizar a ti y a mí. Pero aparece Jesucristo y ese es el varón perfecto que Dios envía. De hecho, hemos dicho, y te he dicho en otros videos, que es 100% hombre para que pueda representar a la humanidad delante de Dios. Pero tiene que ser Dios para que pueda estar delante de ese Dios y abogar por los suyos. Dice el versículo 3, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Este vallado, esta cerca que David se ha puesto en sus límites, es para que él no sea contagiado. Más adelante miramos en 1 Corintios 15:33, que dice que las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. ¿Y cuántas veces nosotros no también caemos en eso? ¿Cuántas veces nosotros también a veces no tenemos que estar en esas pláticas donde ya no nos competen? No tenemos que estar relacionándonos con aquellas personas que no quieren nada con Cristo. Hemos tenido la experiencia de que a veces nos hemos tenido que salir de ciertas reuniones porque no cabemos ahí. O simplemente, si tú estás reunido con hermanos, hay gente inconversa que llega y poco a poco se va o se fue porque no caben ahí. Dice el versículo 4, corazón perverso se apartará de mí. Y es que hay una cosa que tenemos, que nuestro corazón, aunque lo hemos dedicado a Dios, aún nuestro corazón, que ya le pertenece a Dios, que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, muchas veces es engañoso. O es más, siempre es engañoso y perverso. Cuánto y más el corazón de aquel que no quiere nada con Cristo. Dice David aquí, corazón perverso se apartará de mí. Él estaba determinado a hacer estas cosas para que su reinado que viene, el reinado que va a ser, sea una réplica exacta del gobierno de Dios en el cielo. ¿Y cuántas cosas cambiarían si dejáramos o implementáramos los valores y principios que Dios nos ha mostrado a través de su Biblia? De hecho, hay naciones que han sido prosperadas porque han implementado principios de la Biblia, pero que al paso del tiempo, las siguientes generaciones se han ido apartando de Dios. Y vemos a naciones ahora que antes profesaban ser cristianas, ahora estar inmiscuidas bajo los poderes de la vanidad, del poder, del libertinaje. Dice el versículo 4, el versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. David no iba a permitir que llegaran con chismes. No iba a permitir que alguien de su misma raza, de su misma tribu, de su misma nación, hablar en mal en contra de otro prójimo. Y él dice, al que solapadamente, y esto es como chismear, como susurrar, como hablar mal de alguien, infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y es que si algo hay en el hombre, es que muchas veces cuando ya tienen el poder, cuando ya alcanzan la fama, cuando ya alcanzan el dinero, se vuelven altivos. Y esto es un corazón lleno de orgullo, que no, muchas veces hasta nos jactamos de decir que no necesitamos de Dios. Y es que porque ya nos sentimos autosuficientes, pero nunca nosotros somos autosuficientes. No somos ni capaces de comprar ni siquiera un poquito de oxígeno. Porque todo depende de Dios. Y gracias a Dios que su misericordia es tan grande y tan inmensurable, que hace llover sobre justos e injustos, que nos dé el oxígeno a justos e injustos,
que nos hace ver todas las cosas que nos da, que nos provee a través de la naturaleza, a través de los alimentos, a través del vestir, de las fuerzas de nuestro cuerpo, solamente provienen de Dios. Por eso Él dice en el versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y es que si hay algo que nuestro corazón muchas veces se envanece, piensa que no necesita de Dios, pero aquí el salmista está diciendo que a este tipo de personas Él no los va a tolerar. Y pudiéramos dividir este capítulo de 8 versículos en 3 o en 4 secciones. La primera sección es hablar y exaltar la grandeza y la misericordia de Dios, la justicia de Dios, cantar. La otra parte la podríamos dividir también en tratar de entender el camino de la perfección. Gracias a Dios, como te decía, Dios se nos ha revelado a través de Cristo Jesús. Ya lo conocemos. Ya no hay excusa de decir que no entendemos la Biblia. Y la tercera parte es hablar de aquellas personas impías, aquellas personas que no quieren nada con Dios, aquellas personas que han rechazado a Dios como su fiel rey, su fiel gobernante, el rey soberano. Y por otro lado también están aquellos que han sido fieles, aquellos justos, que son llamados justos. Dice el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y cómo no ponerlo? ¿A quién pondrías a cuidar tu casa si tú no tienes confianza, si tú sabes que son malvados y son perversos? ¿Cómo podrías dejar a cargo tus propiedades, tus bienes, tu gobierno, si ves que esas personas son infieles? Pero aquí David dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Y fíjate que dice el versículo 6, para que estén conmigo. Y Jesús es lo mismo que Jesús nos ha prometido, que el reino de los cielos es nada más para aquel que le ha reconocido como Rey y Señor, aquel que se somete al gobierno de Jesús. Dice el versículo 6, el que ande en el camino de la perfección. Y otra vez, Jesucristo nos ha marcado como que Él es el camino. Él no dijo que es un camino o es un camino alterno. No, Él dijo que Él es el camino. Dice el versículo 6, en el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y aquí la palabra servirá también significa ser siervos. Pero siervo significa servir a otro, servir a Dios. No ser servido, como muchas veces hemos malentendido esta palabra de que hoy en día el que se le llama siervo de Dios es que porque es un varón que está a nivel de otros, por encima de otros. Y eso no es la palabra siervo. La palabra siervo es someterse a los demás voluntariamente y hacerlo todo de corazón, como también hablamos en otros salmos. Dice el versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Cómo nos portamos nosotros los cristianos? ¿Hacemos fraude? ¿No hacemos fraude? ¿Somos honestos? ¿Mostramos honestidad e integridad? ¿Practicamos la justicia? Es algo tan delicado. Por eso muchos gobiernos, muchos hogares, muchas familias, muchas iglesias han ido en decadencia por falta de integridad, por falta de honestidad. Y el salmista aquí dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y dice también el versículo 7, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. David estaba determinado a poner en práctica todas estas cosas. Y nosotros, ¿qué determinación hemos tomado? ¿Qué cambios podemos implementar para que nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra iglesia, marquemos esa diferencia? El versículo 8 dice, de mañana destruiré a los impíos de la tierra. ¿Te imaginas que Dios trajera juicio todos los días a la tierra? ¿Cuántos de nosotros ya Dios nos hubiera aniquilado? ¿Cuántos de nosotros ya no existiéramos porque nuestras obras han sido malas? De hecho, el apóstol Pablo también nos menciona ahí en Romanos que dice que no hay justo ni aún solo uno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esa paz para con Dios. Estábamos enemistados con Dios.
Dios es el que nos ha tomado la primera iniciativa de enviarnos a su Hijo unigénito. Dios es el que ha dado ese primer paso de revivirnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dios ha dado ese primer paso. Y dice el versículo 8, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Tú te imaginas un gobierno de esta manera? ¿Tú te imaginas que en un gobierno, en un país se estableciera en estos principios? Creo que ese país sería un país diferente, sí, muy criticados por mucho, por implementar justicia, como muchas veces hemos criticado a Dios. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que la misericordia no se puede experimentar si no es a la luz de la justicia de Dios. Y déjame te explico eso rápidamente para terminar. Estamos a la luz de los salmos. Y yo te decía que la misericordia solamente se puede entender a la luz de la justicia de Dios. Tú y yo estábamos condenados a un juicio. Ya nuestro veredicto era morir eternamente por ese pecado inicial de Adán, que nos marcó desde el principio de los descendientes de Adán hasta el final. Pero ya Dios había determinado un plan maravilloso, un plan excelso, que el segundo Adán, llamado Jesucristo, vendría a ser la propiciación por nuestros pecados. Que su sangre de redención entraríamos a aquellos que Dios ha elegido, que Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo, que cuando escuchamos la palabra de Dios es como algo que se activa en nuestro espíritu, en nuestros sentidos, y nosotros venimos y caemos rendidos a sus pies y le reconocemos como Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Entonces Dios implementa su justicia en Cristo Jesús para que nosotros fuéramos llamados absueltos a esa acta de decretos, para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Esa es la misericordia. En otro de los ejemplos que te puedo dar es de que en los mercados de esclavos que se practicaban anteriormente, alguien podía llegar y comprar un esclavo por el precio que fuera, y cuando éste lo adquiría, decir, bueno, te he comprado, ahora eres libre. Eres libre de tus opresores. Eres libre de aquel que te esclavizaba. Y muchas veces los esclavos lo que hacían era decir, Señor, ¿a dónde más puedo ir si tú me has comprado mi libertad? A tu lado estaré mejor que en cualquier otro lado. Y por amor ellos se hacían esclavos, por amor, y servirle hasta sus últimos días a este patrón, a este hombre que los había comprado. Algo igual pasa con nosotros. Dios nos ha redimido, nos ha comprado de la esclavitud del pecado. Y su justicia por habernos comprado, es la muerte en Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús fue el pago que nosotros merecíamos. Su misericordia es de que ahora nosotros hemos vuelto al redil, que nosotros hemos vuelto a mirar a ese Dios, que si estamos enemistados, nos hemos vuelto a amistar con Dios. Y no solamente eso, sino que más adelante Dios mismo nos llama a sus hijos. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, el capítulo 101. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Déjame tus comentarios. Gracias por este tiempo que inviertes conmigo. Y te invito a que me sigas, a que sigas compartiendo ahí los videos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Y un saludo a mi prima Jenny Martínez, a mi prima Yadira Martínez de allá de Chiapas. Y el otro día estuvimos platicando y me dijo, mándame un saludito. Claro que sí, con mucho gusto. Dios te bendiga donde quiera que estés. Y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.